En la fiesta de compromiso de mi hermano, él sonrió con esa expresión que siempre anunciaba problemas y me tomó del brazo frente a todos. Me arrastró hasta donde estaba su jefe y, sin el menor pudor, dijo en voz alta: «Esta es Claudia, la oveja negra de la familia». Algunas personas rieron nerviosas. Mis padres no lo frenaron. Mi madre bajó la mirada y murmuró algo sobre «qué vergüenza», mientras mi padre soltó una risa incómoda, como si aquello fuera una broma inofensiva. El salón del exclusivo Hotel Sierra Blanca, en las afueras de Granada, quedó en silencio absoluto. A través de los enormes ventanales, la nieve caía lentamente, pero dentro el ambiente se volvió pesado, casi irrespirable. El jefe de mi hermano, un hombre elegante de unos 50 y tantos años, no sonrió. No dijo nada al principio. Observó a mi hermano, luego a mis padres, y finalmente a mí. Cuando escuchó mi nombre, Claudia, hizo una pausa mínima. Sus ojos se entrecerraron apenas un segundo. Fue suficiente para que algo se retorciera en mi estómago. Después, sonrió. Tranquilo. Demasiado tranquilo. Interesante, dijo con voz baja. Álvaro, te veo mañana a primera hora en mi despacho. Nadie supo qué responder. La sonrisa de mi hermano se congeló. Yo me quedé allí, inmóvil, sintiendo como la humillación me quemaba por dentro. Minutos más tarde, inventé una excusa sobre un dolor de cabeza y salí al frío de la noche. Conduje sola de regreso a casa, con las manos temblando sobre el volante. Si alguna vez tu propia familia te ha tratado como si fueras un error, quédate. Porque esto, apenas empieza. A la mañana siguiente, estaba sentada sola en mi pequeña casa en las afueras de la ciudad, mirando una taza de café que llevaba horas fría. No había dormido nada. Cada vez que cerraba los ojos, veía la sonrisa de mi hermano y el silencio incómodo que dejó tras sus palabras. Desde que tengo memoria, yo había sido la que no llegó a nada. A mis 41 años, dirigía mi propia consultora financiera independiente desde una oficina discreta en el centro. Mi especialidad era rescatar empresas medianas al borde del colapso, reestructurar deudas, renegociar contratos, apagar incendios antes de que salieran en los titulares. No era un trabajo vistoso. Nadie organiza celebraciones por evitar una quiebra silenciosa. Pero funcionaba. Y durante más de 10 años, los clientes confiaron en mí porque resolvía problemas sin ruido. Mi familia nunca lo vio así. Para ellos, el éxito tenía que ser visible, cargos rimbombantes, despachos enormes, aplausos constantes y fotos perfectas en redes sociales. Mi hermano Álvaro, 5 años menor, siempre fue el favorito. Carismático, sociable, con un puesto de marketing en una empresa logística en expansión y una prometida, de buena familia. Mis padres lo admiraban sin medida. Cada ascenso, cada coche nuevo, cada viaje era celebrado como un logro histórico. Lo mío recibía, como mucho, un gesto educado. Casi siempre seguido de un comentario sobre que ya iba siendo hora de sentar cabeza o buscar algo más normal. 3 meses antes de la fiesta, Álvaro me llamó de repente. «Hermana, necesito un favor», dijo, con el mismo tono con el que uno pide que le acerquen algo. «Lucía y yo estamos organizando el evento en el Hotel de la Sierra y estoy desbordado de trabajo. Tú eres buena con lo aburrido, ¿no? ¿Podrías revisar algunos contratos con proveedores?» Debí decir que no. Pero era mi hermano. Y, aunque duela admitirlo, eso todavía significaba algo para mí. Acepté ayudar, un poco. Empecé revisando presupuestos de catering y flores. Y entonces vi el problema. Un contrato que Álvaro ya había firmado con el coordinador principal del evento incluía una cláusula peligrosa, penalizaciones enormes si algo fallaba en tiempos o entregas. Era un descuido grave. De los que terminan en demandas. Pasé 3 noches seguidas renegociando, eliminando ese lenguaje y asegurando mejores condiciones de pago. Álvaro nunca preguntó qué había cambiado. Solo dijo, gracias, y siguió con su vida. Luego vinieron los anticipos. 2 semanas antes del evento, el fotógrafo y la banda enviaron avisos,
los pagos no habían llegado y estaban listos para cancelar. Álvaro lo había olvidado por completo, atrapado en alguna fecha límite del trabajo. Si ellos se retiraban, todo se venía abajo. Sin música. Sin fotos. Y el hotel no devolvía el dinero si los proveedores clave fallaban. Así que pagué yo. 8.000 euros al fotógrafo. 6.000 euros a la banda. Usé dinero de un anticipo reciente de un cliente, diciéndome que lo resolvería después. Álvaro prometió devolverme el dinero de inmediato. Me salvaste la vida, Clau, escribió en un mensaje. El dinero nunca llegó. Yo seguí trabajando en silencio. La floristería intentó colar casi 4.000 euros en cargos premium, que no figuraban en el presupuesto original. Lo detecté, llamé directamente y exigí una factura corregida. La empresa de catering infló las tarifas del servicio de bar. Les mostré precios de la competencia y logré bajarlas un 20%. Cada problema lo resolví desde mi despacho en casa, de madrugada o al amanecer, sin afectar a mis verdaderos clientes. Álvaro jamás supo lo cerca que estuvo todo de venirse abajo. Para él, simplemente, todo salió perfecto. En el hotel, aceptaba felicitaciones por lo bien organizado que estaba el evento, por lo profesional del montaje. Lucía sonreía a su lado, agradeciéndole por haber hecho realidad el día soñado. Y luego, delante de todos, me arrastró hasta el centro del salón y me llamó el fracaso de la familia. Si yo no hubiera intervenido, si no hubiera corregido sus errores, cubierto sus olvidos y renegociado sus malos acuerdos, esa fiesta no habría existido como existió. No habría fotos. No habría música. Tal vez ni siquiera habría habido evento. Habría quedado como un incompetente frente a la familia de Lucía, sus colegas y sus futuros suegros. Pero nadie lo sabía. Ni mi madre. Ni mi padre. Ni él. Ellos vieron un evento impecable y le dieron todo el mérito. Me vieron sentada en silencio y asumieron, como siempre, que no había aportado nada. Durante años les demostré mi valor a mi manera, construyendo una empresa que ayudaba a negocios reales a sobrevivir crisis reales. Y aún así, para ellos, seguía siendo la decepción. La que no se casó. La que no presumía. La que nunca exigía atención. Esa mañana, sola en mi cocina silenciosa, el peso fue más fuerte que nunca. Había arreglado todo otra vez. Y él me había pagado humillándome delante de todos. Por primera vez, me pregunté en serio por qué seguía haciéndolo. ¿Por qué seguía protegiendo a alguien que jamás me protegió a mí? Miré el café frío y entendí algo con una claridad helada. Había pasado toda mi vida adulta intentando ganarme un lugar en una familia que ya había decidido que yo no pertenecía a ella. El martes siguiente, un SUV negro y elegante se detuvo frente a mi pequeña oficina en el centro de la ciudad. Desde mi escritorio vi bajar a un hombre de unos 50 y tantos años, traje azul marino impecable, portafolios de cuero en mano. Teodoro Ramírez entró al edificio sin avisar. Mi asistente aún no había llegado, así que lo recibí yo misma en la recepción. Observó el espacio con atención, un escritorio sencillo, archivadores ordenados, algunos títulos enmarcados y testimonios de clientes en la pared. En su mirada había respeto genuino. Luego me miró directamente. Claudia, dijo, estrechándome la mano con firmeza. ¿Tienes tiempo para hablar? Asentí, sorprendida pero intrigada por la visita inesperada del jefe de mi hermano. Lo conduje a la pequeña mesa de reuniones en un rincón de la oficina. Se sentó frente a mí, dejó el portafolio sobre la mesa y fue directo al punto. Aquella noche en el hotel, dijo con voz calmada. Cuando tu hermano dijo tu nombre, no lo asocié de inmediato. Pero tu actitud, completamente serena, sin defenderte, sin reaccionar. Eso me removió algo. Hizo una pausa breve. De camino a casa, todo encajó. Guardé silencio, dejándolo continuar. Hace 15 años, yo dirigía una empresa logística mediana aquí mismo. Crecimos demasiado rápido. Pedimos préstamos enormes, firmamos contratos desfavorables y el flujo de caja se evaporó.
La quiebra estaba a menos de 2 meses. Mi padre había muerto el año anterior y yo estaba a punto de perder todo lo que había construido. Las piezas comenzaron a encajar en mi mente. Entonces apareció una consultora joven, continuó. Sin contactos, sin hablar de honorarios. Pasó semanas revisando los libros sin cobrar nada. Detectó cada fuga de dinero, rutas mal negociadas, proveedores sobrepagados, penalizaciones ocultas en los préstamos. Nos entregó un plan claro y preciso. Abrió el portafolios y deslizó un informe antiguo sobre la mesa. En la portada se leía: Claudia Morales, consultora financiera independiente. El formato era exactamente el mismo que seguía usando hoy. Claro, conciso, sin palabras innecesarias. He guardado esto todos estos años, admitió. Porque salvaste la empresa sin facturar una sola hora. Cuando insistí en pagarte, te negaste. Dijiste que estabas empezando y no podías cobrarle a alguien en una crisis real. Tragué saliva mientras recuerdos de noches eternas frente a hojas de cálculo y llamadas tensas a bancos volvían con fuerza. Logística Ramírez, susurré. Consolidamos rutas y vendimos la flota excedente. Él asintió. La vendimos con ganancias 3 años después. Invertí mejor. Crecí con cabeza. La empresa que dirijo hoy existe gracias a lo que hiciste entonces, continuó Teodoro. Mi carrera cambió por completo por aquella ayuda desinteresada de alguien que vio posibilidades donde yo solo veía ruinas. Se inclinó un poco hacia adelante. En la fiesta reconocí la misma mirada serena. La misma calma bajo presión. La profesional que actuó sin esperar aplausos ni gratitud. Ese informe antiguo tiene exactamente tu sello. Me quedé en silencio unos segundos. Aquel proyecto había sido importante para mí en su momento, pero los clientes iban y venían. Lo había enterrado entre cientos de casos más. Nadie había vuelto a mencionarlo. Mucho menos, agradecerlo tantos años después. ¿Por qué venir ahora? Pregunté al fin, con sinceridad. Cerró el portafolios con cuidado. Porque escuchar cómo tu propia familia hablaba de ti no encajaba con la persona que yo sabía que había salvado mi empresa. La consultora que me ayudó sin ruido no es un fracaso. Hizo una breve pausa. Y dado que Álvaro responde ante mí, he empezado a prestar más atención a ciertos patrones en su trabajo. No elaboró más. La insinuación quedó flotando en el aire, pero cambió de tema y me pidió que le hablara de mi práctica actual. Le conté sobre casos recientes, una distribuidora familiar que logramos salvar de la ejecución hipotecaria, un proveedor regional al que ayudé a sobrevivir a una crisis de cadena de suministro. Escuchó con atención real, haciendo preguntas precisas que demostraban conocimiento profundo del sector. Hablamos casi 1 hora. La luz de la mañana fue desplazándose por las paredes mientras me contaba cómo su empresa había evolucionado desde entonces, nuevas divisiones, crecimiento estable, aportes a la comunidad. Fue extraño, y profundamente reconfortante sentir que alguien, fuera de mi familia, veía el impacto real de mi trabajo. Cuando finalmente se levantó para irse, me ofreció la mano de nuevo. Me gustaría que sigamos en contacto, señora Morales. Esta vez, como corresponde. Lo acompañé hasta la salida. Cuando el SUV se alejó, algo pequeño pero firme se acomodó dentro de mí, alguien había visto mi valor sin que yo tuviera que explicarlo. Durante ese primer encuentro y las varias llamadas y reuniones que siguieron en los días posteriores, Teodoro fue llevando la conversación hacia la verdadera razón por la que me había buscado. Me explicó que, casi 10 meses antes, había iniciado una auditoría interna silenciosa en su empresa logística. Todo empezó por inconsistencias financieras que aparecían en distintos departamentos. El nombre de Álvaro surgió pronto. Teodoro presentó la información con calma meticulosa, informes impresos, cadenas de correos, hojas de cálculo anotadas, todo dispuesto ordenadamente sobre la mesa. El problema más grave giraba en torno a un contrato de alto valor con una gran cadena nacional de retail, destinado a optimizar su logística de distribución. El proyecto había sido atribuido públicamente a Álvaro como iniciativa personal. Él presentó el trabajo final, recibió felicitaciones de la alta dirección y obtuvo un bono considerable, además de una recomendación de ascenso. La realidad era otra. El núcleo del proyecto había sido desarrollado por un analista junior llamado Daniel Herrera.
Durante 6 meses, Daniel investigó datos de mercado, construyó modelos financieros y redactó la propuesta inicial. Álvaro se sumó solo en los 2 últimos meses, y comenzó a apropiarse del crédito. Los correos mostraban cómo exigía que toda la información pasara exclusivamente por él. Luego reenviaba esos avances a los ejecutivos con ligeros cambios de redacción, presentándolos como ideas propias. La comisión vinculada al acuerdo fue de 47.000 euros, además de la visibilidad que aceleró su carrera. Y eso era solo el inicio. Teodoro abrió otra carpeta, 18 meses de informes de gastos. Álvaro había cargado gastos personales como si fueran costos empresariales. Un viaje de fin de semana a Las Vegas, registrado como reuniones de desarrollo de clientes. Un hotel de lujo en Miami, justificado como coordinación de eventos de networking. Ropa de alta gama, trajes, zapatos, accesorios, clasificada como vestimenta profesional obligatoria. Incluso algunos gastos relacionados con su propia fiesta de compromiso, catas de catering, visitas al lugar del evento, habían sido facturados discretamente a la empresa. El total superaba los 110.000 euros. El patrón era claro, empezó con pequeños reembolsos que pasaron desapercibidos y fue creciendo en audacia a medida que nadie cuestionaba nada. El equipo de contabilidad forense cruzó cada gasto con extractos de tarjetas personales, agendas y registros de viaje. Las incongruencias eran imposibles de negar. Escuché todo en silencio, con una mezcla de incredulidad y amarga confirmación. Álvaro siempre había tomado atajos cuando le convenía. Verlo documentado lo hacía imposible de justificar como simples errores. ¿Por qué contarme todo esto a mí?, pregunté en una de nuestras llamadas posteriores. Teodoro respondió tras un breve silencio. Porque necesito a alguien en quien pueda confiar para lo que viene. Hemos adquirido 2 filiales más pequeñas. La operación conjunta genera unos 50 millones anuales. Estamos reestructurando, eliminar redundancias, integrar sistemas y asegurar cumplimiento financiero. Hizo una pausa. Necesito una consultora independiente, con experiencia real en rescates empresariales. Alguien que priorice la precisión por encima de la política. En nuestra siguiente reunión presencial, deslizó un contrato formal sobre la mesa. Las condiciones eran claras. 6 meses de trabajo. 250.000 euros, la compensación incluía una cláusula de extensión basada en resultados. El alcance del trabajo estaba bien definido: auditar departamentos superpuestos, proponer eficiencias operativas y supervisar la integración financiera con absoluta neutralidad. Leí el contrato con atención. El proyecto exigiría mucho: visitas presenciales, análisis de datos, reuniones con directivos. Pero la remuneración superaba lo que normalmente ganaba en un año completo. Y, más importante aún, era la oportunidad de aplicar mis habilidades a gran escala, trabajando directamente con un equipo ejecutivo que ya respetaba mi trayectoria. No puedo involucrarme en ninguna decisión relacionada personalmente con Álvaro, aclaré. Teodoro negó con la cabeza. No será necesario. La evidencia es independiente y se sostiene por sí sola. Tu función será exclusivamente el proyecto de reestructuración. Me tomé unos días para evaluar cómo encajaría el encargo con mis clientes actuales. Hice proyecciones, calculé la logística de viajes entre mi ciudad y la sede central de la empresa, y medí el impacto sobre mi práctica. La oportunidad era enorme. Y la confianza que Teodoro depositaba en mí tenía un peso que pocas cosas habían tenido antes. Antes de firmar, durante nuestra última llamada de la semana, mencionó algo más, casi de pasada. Mientras avanzábamos con la auditoría general, el equipo detectó algunas transferencias financieras inusuales. No parecen vinculadas directamente a la empresa, pero sí a cuentas familiares. Eligió las palabras con cuidado. He visto ciertos patrones irregulares relacionados con personas cercanas a Álvaro. No hay conclusiones aún, y no quiero especular sin el contexto completo, pero creí importante que lo supieras. No dio detalles. La frase quedó abierta, sugiriendo que había más bajo la superficie que simples irregularidades laborales. No insistí. El contrato se sostenía por sí solo. Al día siguiente, firmé y lo devolví electrónicamente. Teodoro respondió de inmediato, agradecido, y delineó los siguientes pasos:
acceso inicial a datos, visitas programadas y una reunión introductoria con los responsables de cada área. Por primera vez en años, una gran oportunidad profesional llegaba a mí por mis resultados, no a pesar de la imagen que mi familia tenía de mí. Me sentía lista. Unas semanas después, mi teléfono vibró con un número que no tenía guardado, pero reconocí al instante. Dudé antes de responder. La voz de Álvaro salió tensa, apurada. Clau, necesitamos hablar en persona. Por favor. Nos encontramos en una cafetería pequeña del centro, lejos de ambos trabajos. Llegó desaliñado, camisa arrugada, sin meter por dentro, ojeras profundas. No quedaba rastro de su seguridad habitual. No mencionó a Lucía. Fue directo al grano. La investigación se está cerrando. Gastos, el contrato con la cadena, el crédito. Esto va en serio. La gente de Teodoro quiere corroboración de cualquiera que conozca mis procesos. Guardé silencio. ¿Tú has visto parte de mi trabajo?, continuó. Opiniones rápidas, presentaciones. Si solo confirmaras que intercambiábamos ideas, que te consulté estrategias, tendría peso. La familia se respalda. Siempre ha sido así. El ruego sonaba casi convincente, si no lo hubiera escuchado toda mi vida. No voy a mentir, dije con calma. Su expresión se endureció. Me debes eso. Mamá y papá siempre han apostado por mí. No puedes quedarte mirando como todo se derrumba. No te debo mentiras, respondí. Y no me voy a involucrar. Apretó el borde de la mesa. Esto puede acabar con mi carrera. Con la boda. Con todo lo que he construido. ¿De verdad quieres ser quien permita que eso pase? Me levanté. Tus decisiones, Álvaro. No las mías. Me siguió hasta la puerta, bajando la voz. Piensa en lo que esto le hace a la familia. Después de eso, el contacto se intensificó. Llamadas a horas extrañas. Algunas desde números ocultos. Mensajes de voz que empezaban conciliadores y terminaban acusándome de envidia, de resentimiento por su éxito. Ráfagas de mensajes recordándome fiestas familiares que había organizado, favores pasados, ahora presentados como deudas que estaba cobrando. Entonces apareció el correo. Mensajes dentro del sistema seguro de la empresa, enviados desde una dirección casi idéntica a la mía. Solo un carácter diferente en el dominio. El contenido era explícito, instrucciones paso a paso para cargar gastos personales a cuentas corporativas, sugerencias para reasignar méritos en evaluaciones de desempeño. Las fechas estaban cuidadosamente elegidas para aparentar una colaboración continua conmigo. Los descubrí durante una revisión rutinaria de carpetas compartidas para el proyecto de reestructuración. Los registros mostraban que todos habían sido creados en una misma franja horaria, la misma noche. Las direcciones IP apuntaban directamente al puesto de trabajo de Álvaro. Documenté todo con precisión absoluta, capturas de pantalla, metadatos, registros de acceso. Envié el paquete primero al responsable de cumplimiento normativo. Luego confirmé formalmente mi implicación cuando me pidieron una declaración. La respuesta fue inmediata. Me invitaron a observar la audiencia disciplinaria desde una sala con cristal unidireccional, dado mi estatus como consultora externa y mi relación directa con el caso. Álvaro entró en la sala aparentando compostura, traje impecable, notas en la mano. El panel estaba compuesto por Teodoro, el director financiero, la directora de recursos humanos Elena Fuentes y el abogado interno Marcos Vidal. Avanzaron de forma metódica. En la pantalla aparecieron recibos que no cuadraban, cronogramas alterados, y finalmente, los correos falsificados que intentaban implicarme. Comenzó justificándose, presión laboral, errores de clasificación, dinámicas de equipo donde el mérito fluía hacia arriba. Cuando le exigieron detalles concretos, pasó a lo emocional. La voz se le quebró al hablar del estrés de la boda y las expectativas de rendimiento. El panel no se movió un milímetro. Elena Fuentes leyó la resolución con tono profesional. Despido inmediato por falta grave, incluyendo fraude y tentativa de obstrucción. La empresa iniciaría acciones civiles para recuperar más de 110.000 euros desviados indebidamente. Y, dada la naturaleza deliberada y la magnitud,
Se notificaría a las autoridades para posible procesamiento penal. Seguridad apareció enseguida. Álvaro recogió sus cosas en una caja estándar y fue escoltado por una salida lateral. Su rostro estaba vacío cuando pasó frente al cristal, sin saber que yo estaba allí. Salí del edificio poco después y conduje por calles conocidas. No sentí victoria. Ni satisfacción. Solo un alivio frío y profundo. Como exhalar después de contener el aire durante décadas. Las consecuencias eran suyas. Construidas, paso a paso, por decisiones que tomó sin pensar en el final, no sentí ganas de celebrar. Solo una comprensión tranquila, algunos ciclos, por fin, se habían roto, dejando espacio para algo más limpio. Pasaron 2 meses. Una invitación llegó por correo, escrita a mano, de tía Irene. Era formal, directa, pidiendo la presencia de toda la familia en su casa, en las afueras de la ciudad. Siempre había sido la observadora silenciosa del lado de mi madre. Viuda desde joven, viviendo sola en la misma casa desde hacía décadas. Estuve a punto de rechazarla. Pero al final de la nota había una línea personal. Es hora de hablar con honestidad. Por favor, ven. La noche estaba fresca cuando llegué. Coches alineados en la entrada, el sedán de mis padres, el SUV de Álvaro, vehículos de 2 primos con sus parejas. Dentro, la mesa del comedor estaba preparada para 10. Velas encendidas. El olor a carne asada y patatas llenaba el aire. Tía Irene me recibió con un abrazo firme. A sus 73 años, su mirada seguía siendo aguda. Gracias por venir, Claudia. Todos los demás ya estaban sentados. Mis padres en un extremo, rígidos. Álvaro junto a una silla vacía, la de Lucía. No estaba allí. Mis primos Marcos y Laura intercambiaban miradas incómodas. La cena comenzó con cortesías, platos que pasaban de mano en mano, comentarios sobre el clima, fechas festivas. Entonces tía Irene se levantó. Los he reunido porque he guardado silencio demasiado tiempo, dijo con voz clara. Esta familia ha tratado a Claudia como si no importara durante años. Eso se acabó. Mi padre intentó intervenir. Irene, esto no. Ella levantó la mano. Escucharás esta noche, Jorge. Luego miró a todos. Voy a contarles quién es realmente la sobrina que han ignorado. Respiró hondo. Hace 8 años me diagnosticaron cáncer. Los tratamientos superaron mis ahorros y el seguro. Estaba lista para hipotecar la casa. Claudia pagó lo que faltaba. Más de 40.000 euros. Sin decir nada a nadie. Usó la fundación del hospital para que yo no lo supiera. El tenedor de mi madre quedó suspendido en el aire. Álvaro bajó la mirada. Cuando Marcos perdió su empleo durante la crisis y necesitó capital para iniciar su negocio de jardinería, continuó, ¿quién le dio un préstamo sin intereses? Claudia. 20.000 euros. Sin presiones. Marcos asintió lentamente, avergonzado. Y cuando el emprendimiento tecnológico de Laura y su marido fracasó y enfrentaban un desalojo, 6 meses de alquiler cubiertos en silencio. La misma persona. El comedor quedó en silencio absoluto. Nadie me miraba. Pero lo peor, dijo Irene, con la voz más tensa, fue lo que hicieron con el fondo educativo de su abuelo. Tragó saliva. Él había reservado una parte igual para cada nieto. La de Claudia era de 50.000 euros, destinada a su universidad y primeros años profesionales. Jorge y Bárbara, ustedes retiraron todo y lo desviaron a las cuentas de Álvaro para su universidad privada y su primer apartamento. El rostro de mi padre se endureció. Ese dinero se invirtió en el hijo con más potencial. Ustedes decidieron que Claudia no lo tenía, lo cortó Irene, y le quitaron lo que era suyo. La voz de mi madre tembló. Pensamos que ella se las arreglaría sola, siempre lo hacía. Álvaro necesitaba el impulso. Álvaro habló, defensivo. Fueron tiempos difíciles. Todos sacrificamos algo. Claudia salió bien al final. Irene lo miró fijamente. ¿Bien? Mientras tú construías la vida que presumías con su herencia. Y ahora,
después de todo lo ocurrido en tu trabajo, sigues sentado aquí creyéndote con derecho a más. Él se removió incómodo. Eso es distinto. Mala suerte en la oficina. Nadie lo respaldó. Irene cerró. Claudia nunca pidió reconocimiento. Construyó su vida a su manera. Pero no permitiré que esta familia siga llamándola fracaso. Se sentó. El silencio se alargó. Mi padre carraspeó, y no dijo nada. Mi madre se secó los ojos. Álvaro empujó la comida en su plato. Yo no hablé. No porque fuera nuevo para mí, sino porque escuchar la verdad dicha en voz alta, frente a todos, cambió algo de lugar. La cena terminó sin ceremonia. Despedidas murmuradas. Nadie se quedó a conversar. Tía Irene me acompañó al coche. Tenía que decirlo, susurró. Por ti. Y por la verdad. La abracé. Gracias. Un año después, tomé la decisión final. Cambié mi número. Actualicé mis contactos profesionales. Bloqueé correos familiares. Las cartas quedaron sin respuesta. Las conexiones en redes se cortaron sin explicaciones. El proyecto de reestructuración con Teodoro terminó antes de lo previsto. Las filiales integradas operaban con mayor eficiencia, cumplimiento y rentabilidad. Me ofreció una extensión, un rol asesor permanente a nivel ejecutivo, con opciones de participación. Acepté. Mi firma creció. Llegaron nuevos clientes por recomendación. Me mudé a una oficina más grande, contraté 2 asociadas y asumí casos pro bono seleccionados, ayudando a pequeñas empresas como hice al comienzo. Los días se volvieron claros. Ligeros. Las noticias del resto llegaron de lejos. Álvaro y Lucía se separaron y luego se divorciaron. Las recuperaciones legales vaciaron sus ahorros. Las solicitudes de empleo no prosperaron. Las verificaciones revelaban el despido por fraude. Trabajos temporales, mal pagados, inestables. Mis padres siguieron en la misma casa. Más silenciosa. Fiestas sin reuniones. Intentos de contacto indirectos que nunca prosperaron. No seguí sus dificultades de cerca. No hubo satisfacción. Solo la certeza constante de que mis límites se mantuvieron. Algunas noches, conduciendo por calles conocidas, pensé en los años gastados intentando demostrar valor a quienes se negaban a verlo. Esa energía ahora impulsaba mi propio camino. Aprendí que la verdadera generosidad encuentra su rumbo cuando no se usa para comprar aprobación. El favoritismo tóxico termina consumiéndose a sí mismo. Y cortar lazos no fue crueldad. Fue la única forma de proteger lo que construí. Y avanzar sin cargar su peso nunca más.